Secretaria, muy buenos días. Bienvenida a Noticias ATN. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Vale, entremos en materia. La Secretaría del Posconflicto, expliquémosle a los televidentes cuál es su verdadera función, su esencia, su proyecto misional, ¿para dónde apunta? Bien, la Secretaría de Posconflicto lo que realmente busca es dar un cumplimiento efectivo a lo implementado o a lo acordado en el proyecto final o el acuerdo final de paz. Nosotros trabajamos, no como mucha gente cree, solo con el tema de víctimas, sino que trabajamos por la implementación total de todos los pilares o todos los puntos de los acuerdos de paz en nuestro territorio, en el municipio, y a partir de ahí pues generamos acciones, somos articuladores de la política pública de víctimas, por supuesto, y asimismo somos articuladores también con la Agencia de Reincorporación y Normalización de la política pública de reincorporación. Denos un poquito más de visión en materia del desarrollo y la operatividad de su oficina, pues entendemos que una oficina tan pequeña de una alcaldía pueda atender lo que significa la crisis humanitaria del posconflicto, ¿verdad? Estamos hablando de víctimas de qué tipo, no solo del posconflicto como tal, del enfrentamiento de 60 años, de la guerra que ha mantenido Colombia. Además de eso, ¿qué? ¿Cuál es esa ruta de atención y qué es lo que realmente se atiende y si realmente articula y tiene el suficiente, por decirlo así, el poder económico para tratar el tema cuando Cúcuta es actora directa de este conflicto, ¿verdad? ¿Por qué? Por su área metropolitana y por el tema del Catatumbo. Bueno, pues sí, precisamente la Secretaría de Posconflicto se encarga de aportar o de generar el componente de asistencia y atención para las víctimas del conflicto armado. Son las víctimas, por supuesto, que vienen desde el 62, 64, reconocidas y realmente nosotros abordamos la problemática de los que han sido víctimas después del año 1984. Los hechos previos a este pues no hacen como competencia de nuestra Secretaría y con el presupuesto que disponemos lo que hacemos es, por supuesto, por un momento tratar los temas de asistencia humanitaria inmediata, pero vamos mucho más allá de eso y estamos trabajando en la superación de las condiciones de vulnerabilidad más acentuadas, en realmente generar un principio transformador y en realmente poder ayudar a las víctimas del conflicto a que precisamente salgan de esa condición de víctimas, porque nosotros pues, no generamos indemnización administrativa o reparación económica, pero sí reparación simbólica, sí vinculación laboral, empleabilidad, emprendimiento y pues apoyo a todas las iniciativas comunitarias que nos permitan generar garantías de no repetición en las comunidades. Doctora Elisa, vamos un momento con nuestro director del canal ATN, quien también tiene una pregunta para usted. Doctor Jaime Castilla, bienvenido a la sección del invitado especial. Muchas gracias, William. Muchas gracias a la doctora por acompañarnos al set de Noticias 6 AM, 9 AM. La situación de Cúcuta, por su connotación de frontera, pues es muy extensa en el sector rural, que fueron los más damnificados en los años 90, en los años 2000, cuando se incrementó la situación de las autodefensas. ¿Cuál es la población real, doctora, que tiene hoy la ciudad de Cúcuta en tema de víctimas? ¿Cuánta población estaríamos hablando que hoy está a su despacho en la orientación y el acompañamiento? Bien, en el día de hoy viven en el municipio de Cúcuta 88.588 víctimas del conflicto armado, de las cuales 76.253 son víctimas del hecho victimizante desplazamiento forzado. Tenemos otras 12.000 víctimas de otros hechos diferentes de violencia sexual, de despojo, de amenazas, entre otros de los 12, 11 hechos que tenemos victimizantes del conflicto. Y en Cúcuta pues tenemos esta gran población que hace parte del 12%, ellos representan el 12% de nuestra población total en el municipio, así que pues es un grupo poblacional de especial protección que es muy grande en el municipio de Cúcuta y que por ende pues nosotros tenemos todas estas actividades con las cuales los acompañamos para poder superar las condiciones de vulnerabilidad producto del conflicto armado. Es ahí donde me vuelvo y reitero sobre mi pregunta, es esa capacidad operativa. Me refiero a lo económico. Estamos hablando de 88.000 víctimas, 88.588, más o menos la cifra exacta que nos daba. Y a uno dice, en una ciudad tan pequeña como la nuestra, atendiendo semejante cantidad de gente, si tenemos la capacidad operativa, técnica y económica para hacerlo. Bueno, hay que tener como muy claro y muy presente las competencias y las limitaciones del municipio. Las competencias del municipio van hasta el tema de asistencia y atención humanitaria
y generación de proyectos, empleabilidad y reparación simbólica. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son? Entonces, por ejemplo, primero, el tema ayuda humanitaria inmediata, que es bien conocido por muchas personas. Por supuesto, esa ayuda no se le entrega a las 88.000 personas, sino a las personas que tienen hechos victimizantes recientes de 90 días o menos. A ellos se le entrega la ayuda humanitaria. Una cosa interesante que vivimos este año y que es una de las diferencias de nuestro alcalde Jairo Yáñez con otras administraciones que en el pasado han venido trabajando con las víctimas, tiene que ver precisamente con el presupuesto. Cuando, por ejemplo, en el 2019 tuvimos un presupuesto de 50 millones de pesos para la ayuda humanitaria de personas que vienen desplazadas, que son nuevos desplazados, nuevas víctimas del conflicto, pues este año ya hemos gastado 550 millones de pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Propios? Recursos propios del municipio, no de SGP, solo recursos propios, inversión, ingresos corrientes. Entonces, pues ahí ya vemos diferencias como en la atención que se practica y vemos diferencias en el cumplimiento de la política pública. Mientras este año hemos atendido al 100% de los declarantes, pues el año pasado tuvimos aproximadamente 300 familias que no recibieron ningún tipo de acompañamiento por parte de la alcaldía. Si estamos hablando precisamente de posconflicto y usted me está diciendo que estamos atendiendo víctimas recientes, entonces el conflicto no se ha acabado. De acuerdo, no, yo creo O sea, que no hablar hay de... ningún posconflicto. No, yo creo que es muy complejo, estamos en una etapa de posconflicto que más bien llamaríamos posacuerdo de paz, pero el conflicto armado pues realmente es un flagelo, un fenómeno que sigue vivo en todo el territorio nacional. No es solamente una complejidad nuestra como municipio, no es solamente una complejidad de Cúcuta, por supuesto recibimos las personas desde el Catatumbo, tenemos víctimas intraurbanas, tenemos víctimas de la zona rural, pero sobre todo recibimos personas del Catatumbo, de Arauca, de Antioquia, de Chocó, de otros departamentos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que realmente los nuevos grupos que se han ido formando después del acuerdo y también de las desmovilizaciones de las autodefensas, pues son grupos que siguen operando en las zonas rurales, grupos que siguen operando en la zona urbana de nuestro municipio y que por eso se generan todas estas dinámicas de desplazamiento, dinámicas de victimización, que son dinámicas por supuesto nuevas y que hacen parte de lo que llamamos en este momento los politólogos el posacuerdo. Porque... Hablando de posacuerdo, quiero entender cuál es ese perfilamiento que hace de la víctima, porque usted me dice que llegan a la oficina por producto de un conflicto en cualquier zona del país, pero si definitivamente yo me voy porque el vecino al lado me quiere asesinar porque le debo plata, entonces llego a la oficina y digo, ¿soy una víctima de este conflicto? ¿Cuál es esa ruta de atención y cómo perfilan si es verdad o no es verdad que esa persona es víctima? Bien, esta es una pregunta muy importante, un tema muy complejo que hemos vivido en este año y que explica también por qué hemos tenido que gastar tanto dinero como municipio en el tema de ayuda humanitaria inmediata. La responsabilidad primaria o la responsabilidad directa de verificar el relato de la víctima, de verificar los hechos que cuenta la víctima por los cuales se convierte en una víctima precisamente, es del Ministerio Público, es de la Personería Municipal, es de la Defensoría del Pueblo. Y cuando la persona se acerca tanto a la Defensoría o a la Personería con un relato de una victimización, ellos hacen una serie de preguntas para verificar la veracidad de los hechos precisamente, sin descuidar por supuesto el principio de buena fe que operamos en la Ley 1448, y posterior a ello ellos generan una declaración o un formato de solicitud de ayuda humanitaria. Si la persona ya cuenta con este formato, es decir, si de pronto hubo alguna omisión durante el paso de declaración en el Ministerio Público, pues desafortunadamente, y nos ha ocurrido este año y han sido casos que hemos direccionado a la Fiscalía, pues nosotros como Secretaría no podemos obviar la atención, tenemos que brindarla, tenemos que ofrecerla, la ayuda humanitaria inmediata, los componentes que solicite la víctima, y posterior a ello pues hacemos un proceso ya que es de denuncia, pero pues es posterior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya el recurso del municipio se ha gastado. Claro, se atiende a la persona y después se verifica. Así es. Cúcuta es una ciudad muy violenta, el ciudadano cucuteño es agresivo, ¿verdad? Y uno no ve, y mi pregunta va es, ¿qué ha hecho uno no ve qué hace el municipio frente al tema de la cultura de paz? En realidad, dése cuenta, en las calles por cualquier cosa, ves un conductor de una buseta dándose machete o haciendo actos violentos con el del taxi, con el pasajero. ¿Y dónde está y en qué ha invertido el municipio en materia de cultura de paz? ¿Cuáles son esas acciones que se han hecho durante estos 300 días? Bueno, pues yo creo que una de las cosas más grandes que ha hecho el alcalde Jairo Yáñez ha sido precisamente eso, el trabajo en cultura ciudadana, en cultura de paz, en trabajo en equipo, en liderazgo colectivo ha sido inmenso. Yo creo que una de las pruebas de esto más irrefutables es precisamente que en tiempos de antes la gente no podía decir nada, la gente no podía quejarse de la administración, no podía hacer ninguna crítica,
sucedían hechos bastante lamentables, pero ahora, digamos, desde toda la cultura que está generando el alcalde de recuperar la capacidad de denuncia, de que realmente el ciudadano valga para la administración, de que valga para las entidades estatales, pues se han logrado cambios muy importantes. Yo creo que todo lo que se ha hecho en temas de cultura ciudadana para la cultura vial, en pedagogía de convivencia que hace la Secretaría de Gobierno, en todos los temas que hemos vivido de reactivación económica, todo eso es pura cultura ciudadana, todo eso es pura cultura y puro trabajo en equipo. Y pues a raíz de eso también es el trabajo que se ha hecho durante los 300 días, una reactivación donde no hemos tenido problemas de convivencia de ninguna manera, donde vimos en el segmento anterior, por ejemplo, los organizadores de este concierto del pasado sábado, ellos pueden decir también que se vivieron hechos completamente de sana convivencia, y en ese sentido ha sido el trabajo nuestro un poco que quizás no se ve en cifras, que quizás no tiene unas estadísticas de pronto muy impresionantes, pero poder ver a la gente que tenga la capacidad de hablar, que tenga la capacidad de ser escuchada y que pueda realmente departir con el otro sin necesidad de discutir, pues esa ha sido una apuesta muy grande desde nuestro plan de desarrollo y creo que ha tenido buenos frutos este año. Yo compartiría con usted que lo que le falta a la alcaldía es estrategia comunicacional, porque si la escucho entiendo que se han hecho cosas, lo que pasa es que no lo sabemos. Y en lo que sí concuerdo también contigo es que es un poco más tolerante, porque el desagrado que ha mostrado el pueblo frente al alcalde es bastante violento en redes sociales y no sale el alcalde a defenderse con la misma agresividad porque es obviamente un hombre muy tranquilo. Si eso hubiera pasado en la administración anterior, creo que el alcalde se hubiera salido de casillas porque sí sé y entiendo que al alcalde no se sabe defender, pero también es muy tranquilo al momento de defenderse, pero le falta agresividad a la alcaldía para mostrar las obras. Por eso es esa desazón permanente que sientes cuando lees las redes sociales donde hoy afortunadamente la gente libremente puede opinar, hay un espacio que le permiten esas redes sociales a la gente. Vamos a darle el paso a Jaime Castilla que tiene otra pregunta para nuestra secretaria del posconflicto. Gracias, William. Doctora Elisa, la situación que tenemos en la ciudad de Cúcuta es que hemos sido receptores de muchos problemas y los conflictos de todos los municipios del norte de Santander y más aún del Catatumbo. Pero también lamentablemente nos excluye. Está excluido Cúcuta el tema de los PEDEC, está excluido Cúcuta el tema de los OMAC y muchos acompañamientos que hace el orden nacional sobre el tema del proceso de paz en el Catatumbo. Pero se olvidan de que es Cúcuta la recepción de muchos de los conflictos de todo el departamento y como usted bien lo dice, estamos hablando de 76.000 personas, casi parte del conflicto armado en la ciudad de Cúcuta, casi que estaríamos hablando de un 8-9% de la población total de la ciudad en ese proceso. ¿Creería usted que debe contemplarse de que Cúcuta comience a ser también víctima dentro de las circunstancias y pueda estar incluida en todos esos procesos para que tenga el mejor acompañamiento y los recursos para poder apoyar a todas esas víctimas? Bueno, pues realmente ha sido bastante difícil para nosotros este año saber que un municipio que tiene todas las complejidades del conflicto armado, de los cultivos ilícitos, de la presencia de GAOM, de la presencia de muchas estructuras armadas, no haya sido incluido como PEDET, como SOMAC, en PENIS, en zonas futuro, en ningún tipo de caracterización o enfoque diferencial territorial para el desarrollo. No estamos incluidos en absolutamente nada de eso, pero precisamente esa es la razón que ha llevado a nuestro alcalde Jairo Yáñez a crear, a diseñar el PEDAC, el Programa de Desarrollo Alternativo de Cúcuta, que es por decirlo así, un PEDET a nuestro propio estilo, un PEDET realizado desde el territorio, con las inversiones que necesita la gente, desde los diálogos comunitarios que se generan todas las semanas en los corregimientos. Y pues sí, precisamente pues sería bueno tener más apoyo del gobierno nacional, pero afortunadamente el alcalde ha conseguido muy buenos aliados a nivel de cooperación internacional, a nivel de Colombia Transforma, de otro tipo de organizaciones que están, digamos, en la misma línea de desarrollo alternativo de nuestro alcalde y que le han permitido generar o atraer recursos para poder precisamente desde el otro año iniciar la transformación del área rural y pues iniciar la implementación de nuestro propio PEDAC y asimismo de los planes de retorno y reubicación que han sido formulados de manera muy fuerte en este gobierno y que, digamos así, puede que no se reconozca o puede que, bueno, se critiquen muchas cosas, pero nosotros lo importante es que trabajamos para la gente y que a pesar de que puedan tener algún tipo de descontento, pues la crítica siempre será por todos lados, haga o no se haga, siempre habrá crítica. Entonces, en ese sentido, pues trabajamos es para la gente y no como para la polémica o nada de ese tipo de cosas. Elisa. Sí, doctor Jaime.
Gracias, William, disculpe esa intromisión. Ahí donde se incrementa el desempleo en la ciudad, yo creo que esos son los indicadores que disparan no solamente el desempleo, la informalidad. Recordemos que las personas que se desplazan de las ciudades o de los pueblos cercanos a nuestra ciudad, les vienen con una situación lamentable económica y van engrosando la situación de pobreza, desempleo, informalidad y en muchos casos la delincuencia. Yo invito desde estos medios a que la clase dirigente rodeen también, independientemente de las circunstancias políticas, de que la área metropolitana, los alcaldes de la área metropolitana comiencen a trabajar de la mano para proyectar a que las circunstancias de la ciudad de Cúcuta, y el mismo problema lo tiene Villarrosario y los patios, en el incremento de víctimas, comiencen a impulsar ante el gobierno nacional que se tenga en cuenta, porque es que el hecho de que sea la ciudad principal no lo excluye a que no tenga los mismos conflictos. Ahí donde invitamos los procesos que tenemos es cómo reactivar la economía. En una crisis de la pandemia yo creo que usted va a tener un poquito más de dificultades porque cada día la gente se va a sentir más sin las ayudas y el apoyo que se requiere. William. Muy bien. Doctora Montoya, vamos a aprovechar su presencia, que además me complace mucho saber que una persona tan joven tiene tanto bagaje en materia de política pública. Pero quiero, antes de que se me vaya, porque supe de muy buena fuente que usted fue una de las autoras y actoras de la estrategia política para la elección del alcalde, ¿verdad? Que trabajó de primera mano con él. Pero sería muy interesante que hiciéramos un imaginario y no fuéramos a esa Cúcuta del futuro. En el año 2003 se está acabando el gobierno del alcalde Jairo Tomás Yáñez y vienen las elecciones. Vamos a acudir a la politóloga, no a la secretaria. Vamos a dejar la secretaria en la oficina y aquí está la politóloga que le hace análisis a la ciudad. El contexto se contextualiza, aquí pasan cosas gravísimas todos los días, hay un descontexto generalizado. ¿Cuál crees que debería ser el perfil del alcalde que Cúcuta necesita a partir del 2024? Se acabó ese gobierno, pero quiero a la politóloga, ¿ok? Desmantélate del traje de secretaria porque sé que en esa cabecita hay mucha información interesante, porque si tienes una maestría en ciencia política, ahí hay mucho que aportarle a la ciudad y me gusta oírla porque me aterra su juventud, me aterra en el buen sentido de la palabra, me emociona su juventud y que maneje tan claramente la política pública. Ojalá fueras candidata a la alcaldía dentro de 4 años, porque si la tienes así de clara, harías un gran trabajo, pero imaginémoslo en lo que necesitamos. ¿Cuál es el perfil, la pregunta precisa, de ese candidato y ese alcalde que necesita la ciudad? Bueno, esa pregunta es muy buena, es muy interesante, porque nosotros precisamente hablamos mucho del tema como equipo, en nuestro equipo que acompañamos al alcalde, en nuestro equipo con Ricardo Pascuas, con Carlos Díaz, con Virginia García también, pues siempre hablamos como un poco de lo que soñamos para Cúcuta. Y lo que nosotros soñamos como equipo de campaña, porque finalmente siempre hemos mantenido como esta estructura de equipo, a pesar de que cada uno está en este momento en otras tareas diferentes, pues lo que soñamos es un candidato que pueda representar la ciudad que se está proyectando hacia el futuro. Un candidato que no vaya a permitir por ningún motivo que vuelva otra vez la peligrosa corrupción a Cúcuta, que vuelva nuevamente las dinámicas de la intimidación al ciudadano, que vuelvan nuevamente esas dinámicas de intimidación incluso hacia los propios periodistas, que en Cúcuta nunca ha sido un secreto que pasaban. Y pues el candidato que queremos es una persona que se preocupe únicamente por la gente, que se preocupe por los ciudadanos y no tanto por la política, que si bien es cierto, pues la política hace parte de todo el entramado de política pública, claro, pues debe ser un candidato que pueda realmente servir a los intereses del ciudadano y que tenga muy claro que la política no es para hacer plata, que el que quiera hacer plata pues que se dedique a otra cosa. Y pues de paso podemos ir formando o ir educando un consejo también que vaya hacia lo mismo, para que podamos tener candidatos que no hayan tenido gastos estrafalarios en campaña y luego tengan que venir a hacer dinámicas nada agradables para el municipio, tanto alcaldes como cualquier otro tipo de dignidades, y así pues unos candidatos que realmente quieran servir a la ciudadanía, que sepan que servir a la ciudadanía es muy difícil, es muy complejo, que no es ninguna posición, no sé cómo decirlo, como muy apetecida, no es una posición apetecida, no es una posición cómoda, pero que si usted realmente quiere un cambio para la ciudad, un cambio para el sitio donde usted vive, y si usted su aspiración es llegar a algún tipo de cargo electoral, de cargo público,
pues que sepa que le va a servir a la gente, que la gente le va a dar muy duro, pero que si usted realmente quiere eso, pues entonces ese es el candidato que necesitamos. Doctora Montoya, el referente nuestro con Medellín es de 30 años de retraso. Cuando usted dice la Cúcuta que soñamos, yo me la sueño con Transmilenio, con desarrollo urbano, con movilidad, con alta tecnología, con inteligencia artificial, con explotación del turismo, porque tenemos muchas cosas que hacer. ¿Qué es lo que sueñas realmente tú para esa Cúcuta? Pero y te digo, la referencia con Medellín son 30 años de retraso. Bueno, pues yo realmente mi visión personal del desarrollo es una visión un poco más integral, un poco más humana, de realmente tener un poco de superación de condiciones de vulnerabilidad de todas las poblaciones vulnerables y que sí, obviamente está muy enfocada con la tecnología, con el desarrollo industrial, con todo ese tipo de cosas que tú mencionas, pero sobre todo donde las personas puedan sentirse personas, donde las personas puedan ser libres de tener la vida que quieren escoger, la vida que quieren hacer, donde los niños puedan realmente soñar, donde no se les limite nunca a los niños a decirle, es que usted nació aquí, usted no puede hacer eso, ¿cómo se le ocurre pensar eso? No, la Cúcuta que necesitamos para el futuro, aún con todo el atraso que pues, nos trae por sí la pandemia, pues es una ciudad en donde realmente todo el mundo tenga un espacio para desarrollarse de la manera que considere y donde el gobierno actúe simplemente como un articulador, un generador de oportunidades, nunca como un dador de cosas, como alguien que obsequia cosas, eso no, eso le hace mucho daño a la gente y creo que eso le ha hecho mucho daño a Cúcuta en parte, y pues es una ciudad que tenga todos los componentes del desarrollo económico, pero también del desarrollo humano, que yo creo que es algo en lo que no muchas veces se trabaja. Doctora, si el alcalde no endereza el rumbo de lo que va, le voy a tener que contar que probablemente nos devolvamos en la historia, porque las cosas como van hasta ahora, el sentimiento ciudadano era que era mejor lo que había, y realmente usted y yo sabemos que no, que las cosas deben es mejorar. Y si tenemos unos visionarios como tú que ven esa ciudad, que se sueñan esa gran ciudad, construimos mejor la ciudad que queremos. Doctora, le dejo las cámaras para que se despida a los cucuteños y les deje ese mensaje final de estos 300 años y lo que viene. Bueno, los 300 días de nuestro alcalde Jairo Yáñez. No creo que soportemos 300 años así. No, de ninguna persona, de ningún gobierno, por favor. Nadie puede perpetuarse en el poder. Sí. Bueno, en estos 300 días yo quiero decirle precisamente a la gente, a los ciudadanos, que lo que estamos haciendo es muy grande y es muy importante. Lo que estamos haciendo no es simplemente obras, cemento, cosas que perduran en la foto en 2 días y que así como hemos visto muchos de los parques que se entregaron en Cúcuta, el año pasado pues ya están dañados, ya están oxidados, ya perdieron todas sus condiciones. Entonces lo que hace el alcalde no es eso, lo que hace el alcalde de Cúcuta no es hacer obras por hacerlas y por decir y por llenar la foto. Y entendemos obviamente todo el descontento que tiene la gente, pero pues el mensaje es muy claro. Si usted cucuteño cree que era mejor el tiempo que vivía antes, el tiempo en donde unos pocos se lucraban y a otros pocos simplemente les daban algo para que mostraran como los aplausos y mostraran un poco de concordancia con la alcaldía, pues yo creo que estamos como perdiendo el tiempo un poco. Sí. Yo creo que estamos como perdiendo el tiempo. Si creemos que era mejor que robaran, pero hicieran, como esa frase tan célebre de acá de Cúcuta, no se puede permitir esa frase de ninguna manera. Los cucuteños no pueden permitir que vuelvan estos personajes que se encargaban de hacer proyectos solo porque los tenían listos y porque podían sacar un dinero y no porque eran los proyectos que las comunidades necesitan. Si los tiempos de antes fueran mejor, los barrios de Cúcuta que hoy visitamos con el alcalde y que hoy nos muestran todo un descontento de problemáticas en materia de acueducto, de alcantarillado, de falta de dignidad en la vivienda, etcétera, 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 pues serían personas que estarían muy felices con la administración o administraciones anteriores. Entonces, pues yo creo que definitivamente sería un error, sería condenar a la ciudad pensar que vivimos tiempos mejores antes, en vez de darnos cuenta de que estamos en una etapa de transición muy importante hacia la Cúcuta que soñamos para el 2050. Vamos a ver, doctora Montoya, nos quedan 3 años para evaluar qué pasó. Un abrazo grande, gracias por estar con nosotros.